Bueno, pues seguimos entrevistando a personas que tienen cosas que contar, cosas que han trasladado a publicaciones y que por eso es muy interesante pues conocer su trayectoria y esas obras que a lo largo de su vida pues han podido dar a conocer a los lectores, a los interesados en la historia, como es el caso que hoy nos ocupa. Nos encontramos en el domicilio de José Rodríguez Molina, un gojareño nacido en el año 38 y que tiene varios libros publicados, y el último, dividido en 2 volúmenes, Granada callejeando por sus barrios históricos, pues lo va a presentar próximamente. Pasamos ya a saludar a José. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, estamos aquí esperando hacerle propaganda al trabajo. Es muy importante y coincidimos con su mujer en que es necesario que después del trabajo, pues eso llega a más gente. Cuanta más gente, mejor. Es importante. Y empezamos por sus raíces, por los gojareños, que estarán orgullosos de que un hijo del pueblo pues vuelva a publicar, además, 2 libros muy interesantes para todos los granadinos. Pues sí, son muy interesantes para todos los granadinos y más para los pueblos que están cerca de Granada, rodeando a la ciudad, porque prácticamente es vivir como pueblos dormitorios. La vida la hacen en Granada, se preguntan muchas cosas de Granada, ponen una visita guiada y viene mucha gente, gente de Goja, gente de Los Gijas, gente de Dila, de Otura, viene mucha gente de Granada también. Por eso, además, hay un proyecto de que todos los pueblos del área metropolitana, que ya están tan cerca, pues se unan en una gran Granada. En fin, nosotros hablaremos de ese tema también, pero ahora queríamos recordar algunos datos de su larga trayectoria profesional y también como escritor y literaria. José, ¿cuáles han sido los hitos, digamos, a lo largo de su vida? Los hitos han sido pocos, pero muy intensos. O sea que bueno nacer no es un hito que uno decida. Pone ahí que nació en el 38, anteayer, y, y vamos con ese camino. Pero luego después, pues también se presentó la situación de empezar una formación de estudio en la vida, sobre todo los niños que estábamos más cerca de la ciudad, y que entonces también pues la cultura que imperaba en todas partes era la iglesia y era ser miembro de alguna manera de ella. Y entré en el seminario, como ya lo dice el libro. Entré en el seminario y allí hice la carrera de teología. No sabemos si era su caso, pero entonces es que era la única forma de acceder a una formación superior. Es decir, los hijos de familias sencillas tenían que hacerlo a través de seminarios. Sí, esto era el caso de yo creo que casi del 99% de los que ingresábamos en el seminario. Era un colegio que admitía gente interna por una pensión barata y un colegio que funcionaba académicamente bastante bien. Es decir, que los profesores que eran sacerdotes que se designaban porque habían dominado esa asignatura, pues eran los que nos daban las clases y la verdad es que se preparaba muy bien. El seminario fue un centro de estudio para gente que no tenía medios muy importante. ¿De qué seminario estamos hablando? Para que situemos un poco a los televidentes. Me estoy refiriendo al seminario que había para los niños más jóvenes hasta que empezaban los estudios de filosofía escolástica. Entonces, ¿Pero de qué orden? no, era el seminario diocesano. Diocesano. Sí, no era de ninguna orden religiosa, era el seminario diocesano. Y bueno, pues ahí se hicieron los estudios de latín y humanidades y después pasábamos a estudiar filosofía escolástica 3 años y a continuación en Cartuja con los jesuitas pues estudiábamos teología porque ellos tenían eso que estaba totalmente relacionado con la Universidad Gregoriana de Roma y ahí nos daban el título si se sacaba porque eran muy estrictos en los estudios y nos exigían sacar unas notas más bien
alta para seguir el curso académico, porque había dos cursos, el seminarístico y el académico. Y el académico además que se complementaba luego con otra serie de actividades que la mayoría pues mantiene o ha mantenido a lo largo de su vida ese interés, especial interés por la música y el teatro. Por la música y el teatro, eso sí es una cosa muy intensa, muy arraigada en la mayor parte de los que entonces estudiábamos y bueno, pues tanto en el seminario, dentro del seminario, se hacían obras de teatro, bueno, pues de la literatura española y muy interesantes a las que acudía mucha gente, luego se llevaba la obra y se representaba en montones de sitios. Y eso es lo que ha dejado, ha sido pues un montón de grupos que todavía hay en Granada, no me refiero a un montón pues, para decir mucho, pero sí 4 o 6 grupos que se dedican a eso. Estamos pensando, por ejemplo, en el Mira de Amezcua, que dirige un compañero de Antonio, que es Antonio Robles Ordóñez, al cual pues también hemos tenido la suerte de poder entrevistarle. Y bueno, pues José Rodríguez Molina se licencia en Geografía e Historia en el año 71. Y luego me licencié en Geografía e Historia el año 71 y nada más licenciarme me dieron un trabajo de profesor titular en Jaén que abría la universidad en ese año y bueno, pues allí estuve, me puse y he estado 13 años dando clases de historia medieval porque la plaza que me dieron a mí estaba en historia medieval, no porque mi vocación fuera medievalista, pero al final termina uno siendo de lo que hace, como dicen, de lo que comes cría y de lo que comes eso eres. Y bueno, aparte y paralelamente a esa actividad académica siempre ha tenido pues otro interés por la investigación. Por la investigación es que era paralela a la docencia. Tú tenías unos cursos docentes y unos programas de clase que había que desarrollar, pero luego había que investigar si se quería seguir en el puesto que se tenía o llegar a un puesto de estar estable, que era lo que buscábamos en aquel tiempo la mayor parte de los que estudiábamos y éramos profesores de universidad. Estar estable, ser un profesor estable. Bien. Y ese fruto de esas investigaciones, aquí tenemos algunos ejemplos. Primero, hay que decir que en 2004, pues con motivo de unas jornadas que hubo en Alcalá la Real, pues ahí se le hizo un homenaje, no hubo una especie de homenaje y su esposa tuvo a bien pues hacer una biobibliografía que tiene un montón de páginas. Sí, tiene algunas páginas porque ahí salieron muchos temas, salieron y luego incluso vos tiene una bibliografía de aquel momento, pero salieron temas de toda la vida, desde estar cortando ramas de almendro, porque me gusta mucho el campo, me gusta mucho pasarme el rato, y ahora ya no puedo, pero cuando he podido sí, pues hasta plantar tomates, ¿no? Y respirar el aire y la tranquilidad que da la naturaleza y que da el campo. Aquí vemos también otro trabajo que es la segunda edición de El valor del documento, estudios en homenaje al profesor José Rodríguez Molina. Otro homenaje. Otro homenaje. Sí, no estamos cargados de eso, de homenaje, lo que yo no sé si respondemos de verdad a tanto homenaje. Pero, este fue el día 20 de mayo de 2017 en su pueblo natal. Sí, nos referimos a este. Sí, sí. Al valor del documento. Fue una cosa que me hicieron con motivo de alguna cosa también que había estado dirigiendo y entonces dijeron muchos amigos, por ejemplo ahora está Manolo Tito, que lo han hecho de la Junta de Andalucía. Y le han dado su medalla de Andalucía. Medalla. Además, pues personas como este también estuvo en el seminario y luego estuvo en otra serie de sitios. Eso es más de otro libro. Ese se llama El Personero. El personero, portavoz y defensor de la comunidad ciudadana. Cuéntenos algunos detalles de este libro que tiene una encuadernación ya muy cuidada. Muy cuidada, es de lujo. Bueno, pues esta es de una institución que aún pues sigue aspirándose a tenerla y la tienen algunos pueblos, por ejemplo las Canarias,
pues el personero sigue existiendo. Y el personero sigue existiendo incluso en la península, en algunos sitios. El personero era el representante de la población normal y corriente de una ciudad. Y por tanto él representaba las aspiraciones, las tendencias, lo que quería ser ese. Sería una idea parecida a la de ahora, el defensor del ciudadano. Era una idea muy parecida a la de defensor del ciudadano, efectivamente. Y defensor del pueblo en algunos sitios, el defensor del pueblo en la península no se llama así. Se llama el defensor, el personero, sí, el personero. No el defensor de tal, el defensor de Sí, cual. no, y además ahora con las cuestiones del lenguaje y del género en la lengua, pues ya tampoco se llama del ciudadano, ahora es de la ciudadanía, para que las mujeres también se sientan incluidas en esa labor que hace de defender los intereses del ciudadano. ¿Y qué es lo que hacía el personero? Pues eso, defender los intereses del ciudadano. Y cuando no había quien respondiera por esos intereses, o siempre por una parte, un grupo reducido de la población, que eran los que mandaban en el pueblo, pues querían hacer otra cosa, oponerse a ellos, denunciarlos ante la autoridad superior, o incluso llevarlos al propio rey, a la propia corona. Y de eso, pues precisamente ahora mismo hemos estado hablando de los congresos de Alcalá la Real, el último que hicimos, en el que yo hablé, precisamente hablaba de eso. Hablaba de que el personero seguía existiendo en el siglo XIII y que tenía un montón de gente alrededor y con él para tomar las determinaciones que tuviera que tomar, y que incluso pues peleaba con los regidores, a los que muchas veces pues se les condenaba a que se callaran o se disolvieran, porque el personero era la voz del pueblo. Pues nos parece una cosa muy interesante, para mí novedosa, porque no había oído hablar del personero igual a defensor del ciudadano, pero también me parece muy interesante esa vuelta que va a tener al Teatro Municipal de Gójar, al Teatro Cervantes, donde en el 2017 se le hizo ese homenaje y ahora pues va a regresar para presentar dos libros que en realidad son uno. Dos volúmenes de un tomo. Entonces el primer volumen es Granada y la evolución de las culturas de la ciudad, porque una ciudad tan importante como ha sido Granada, que ha estado relacionada con tantos pueblos, pues necesita tener un sitio donde ir y clarificar las cosas. Y ver, por ejemplo, que no es lo mismo la cultura de la cristiandad, que a partir de los reyes católicos, incluso antes también de los reyes católicos, y una cultura del Islam, una cultura luego de una sociedad más laica, más de una civilización distinta y diferente a la de los tiempos anteriores. Decíamos que es un libro que está dividido en dos. La primera parte es la histórica, donde está la justificación. Hay un conjunto de capítulos, creo que son 11, y cada capítulo pues se centra en ver la cultura, la vida, el desarrollo de la población. Pues en un siglo determinado, en el siglo IV, hasta el siglo IV prácticamente estamos con la prehistoria, pero luego empezamos pues, con los reyes católicos, con los musulmanes, con lo que es la población que aspira a otras cosas, que luego hasta llegar a la situación del siglo XIX y sobre todo del siglo XX. O sea que está toda la historia de Granada. Están las cosas fundamentales de lo que son las culturas fundamentales de los pueblos, porque ahí en la cultura es donde se muestra lo que ese pueblo ha sido y cómo se desarrollaba. Está publicado por la editorial Liberman y patrocinado por el Ayuntamiento de Gójar, porque hay que decir que son unos libros con una edición novenal que, por tanto, solamente pues el propietario es el Ayuntamiento de Gójar y va a ser el que los distribuya. Del primero, ¿qué es lo que más curioso que en ese trabajo de investigación sobre la historia de Granada, que puede resultar más novedoso? Pues novedoso puede resultar un montón de cosas que hay ahí, porque últimamente los que hacen o hacemos la historia estamos volcados en cosas que nos interesan y que interesan
sobre todo a la población. Estamos viviendo en una sociedad que tiene una fuerte conciencia de lo que tiene que ser, de dónde tiene que ir. Antes hablábamos de que era el personero no solo de las mujeres, sino, o sea, de los hombres, sino también de las mujeres. Bueno, pues eso es lo que estamos tratando de ver y de buscar. Esa cultura como se arraiga en unos sitios, en otros. Y para poner un ejemplo, por ejemplo, pues hablar de Granada en un capítulo, Granada como una ciudad monacal. Y esto cualquiera puede preguntar y decir, bueno, ¿y qué significa eso? Ciudad monacal o ciudad religiosa. Porque Granada desde el principio, quizás debido a que ha estado en la línea entre el Islam y la cristiandad, ha tenido siempre una representación muy fuerte de lo que es el cristianismo dentro de las ciudades. Así que si nos ponemos a estudiar Granada, la ciudad, y los pueblos que tiene a su alrededor, cómo funcionan, cómo se desarrollan, nos damos cuenta de que están llenos de conventos, que están llenos de iglesias. Y que en un pedacillo pequeñico, por ejemplo, la entrada al Realejo, pues la entrada al Realejo abre uno los brazos y puede estar abarcando pues en 2 o 3 órdenes religiosas y 4 o 5 parroquias. Están las monjas del Carmen Calzado y las monjas del Carmen Descalzo, y está el Madó, que ahora, bueno, desde hace tiempo es militar, pero que fue el convento de franciscanos. Y luego te puedes buscar en otros sitios, y todos están más o menos en un radio de no llega a 100 metros. Eso, entonces está hablando de una sociedad clerical, de una sociedad monacal, claro, monacal en el sentido amplio del término. Por aquello de que el reino de Granada pues fue el último de incorporarse a la corona de Castilla, pues imaginamos que, como ocurrió en muchas localidades, las mezquitas se sustituyeron por las iglesias, y por eso pues además ese fervor que había a partir del siglo XVI. El caso es que esa investigación pues dio lugar a un volumen que era demasiado grande, y entonces con buena lógica se pensó en dividir en dos. Exactamente, sí fue exactamente. Y la segunda, ¿qué es lo que ofrece? Que es la más novedosa y la que se presenta. ¿Qué es lo que ofrece a los granadinos y a cualquier persona interesada por la historia de Granada? La segunda es callejear por Granada, que esto es un verbo también que inventamos y puede que no tenga lo que tenga que se haya que tacharlo, pero en fin, callejear es una cosa que entiende todo el mundo, dice. Eso es ir por la calle. Y bueno, pues entonces tiene una cosa importante, y es que Granada tiene muchos barrios, y barrios, dado su relieve de montes y de valles, desde los que se dominan una serie de paisajes bonitos y poblaciones. Entonces, el callejear es que si uno tiene que ir al Realejo, que es un pueblo un barrio con personalidad, que se puede hacer conociendo las cosas más importantes que hay en el Realejo, como se han desarrollado desde los primeros tiempos hasta la actualidad. Que si tiene que ver el Albaicín, todo el Albaicín tan conocido, pues tiene varios sitios que vale la pena visitarlo. ¿Y cómo se ve eso sin necesidad de tener que llevar el guía pegado a la espalda? Pues eso se ve teniéndolo escrito en un libro donde hay pues imágenes, fotografías o dibujos según la economía permite, y entonces se lleva ya leído, se lleva ya asimilado y se va derecho a ver lo que hay, porque lo tiene uno en el libro, y además es un volumen también menos pesado que el primero, con lo cual se puede llevar en la mano y decir, no, que lo leí ayer y dice esto. De hecho, aparte de la presentación por parte del propio alcalde de Gójar, luego tiene una introducción breve y 4 itinerarios, uno por el Albaicín, otro por el Realejo, otro por la Medina y fuera de la muralla. Imaginamos que esas rutas, que esos itinerarios lo ha hecho José Rodríguez previamente.
Bueno, eso lo he hecho porque yo he estado casi 10 largos años explicando y guiando visitas de Granada. Entonces unas veces venía gente de la universidad, otras veces venía gente que no es de la universidad, pero que tenía ganas de conocer cosas y de culturizarse, diríamos, y entonces venían también ellos. Y venía gente que estaba muy relacionada y que quería aprender mucho. Y de hecho llegó a tener fama esta guía de manera que nos encontrábamos en una sección de visitas del Albaicín o del Realejo o de San Jerónimo o de la Cartuja y venía gente de una cultura media, pero que le interesaba muchísimo y cada día se ponía más extenso el volumen de la gente que venía para asistir a ellos, de tal manera que yo creo que no hacíamos ninguna visita. Algunas llegaban a los cerca de 100 asistentes, pero que de 50 casi todas. Así que fruto de esos recorridos, de esos itinerarios para enseñar la ciudad, esos barrios típicos de Granada, es como ha surgido este segundo volumen que se llama Callejeando por sus barrios históricos y que complementa al primero, que es la guía histórica de la ciudad y de su cultura, Granada. Bien, estamos más o menos, por tanto, con la idea muy clara a quién puede interesar. Todas esas personas que hacen rutas o también pues esas personas que a título personal que no quieren, que quieren ir ellos por su cuenta y entonces aquí tiene un magnífico material. Una guía, efectivamente. Fruto de muchos años de Sí, bueno, experiencia. eso ha sido de esos 10 años explicando y preparando, porque yo no soy capaz de hacer una cosa si no me la preparo a fondo. Es decir, leo todo lo que puedo y me informo todo lo que puedo porque creo que las personas que van a oírlo a uno donde sea, en un teatro, en una calle, en una plaza, son personas que merecen un respeto enorme. Y que ahora, pues a partir del sábado 16 de marzo, pues van a poder estar a, a disposición de la gente que se ponga en contacto con el Ayuntamiento de Gójar, que son los que han pagado, sufragado pues, los gastos de edición de estos dos magníficos libros. Esa presentación también se ha preparado a conciencia. Esa presentación se ha preparado con ciencia, se ha leído mucho, he trabajado mucho y bueno, yo no hacía a publicarlo, sino que lo tenía precisamente para mí. Y si venía algún amigo, hombre, mira tú que has hecho esto, me puedes prestar, y con mucho gusto se lo prestaba para que lo leyera o para que le sirviera, que con ese fin se estaba haciendo. Y entonces fueron 10 años además a partir de mi jubilación, con lo cual pues tenía mucho tiempo y me dediqué de lleno a eso. Fue 10 o 12 años de guía turístico, diríamos. Pues felicitamos de nuevo a Ana que le haya animado a que esto pues tenga sea una realidad tangible, se pueda ver, porque efectivamente, aunque la fotografía va en blanco y negro, pero merece la pena, es un complemento magnífico. El contenido que tiene dentro del cual nos hablará eh, Paco Sánchez Montes, catedrático de Historia Moderna aquí en Granada, y él pues, va a ser el que dé la conferencia de presentación de los volúmenes. El acto estará presidido por el alcalde de Gójar y estará Francisco Sánchez Montes, catedrático de la Universidad de Granada, y hay alguien más. Bueno, sí, hay más gente. Está Juan Franco, que ha sido el que ha movilizado todo esto, Antonio Guzmán, que también ha trabajado con él. Estará mi esposa, que ha hecho muchas fotos y ha colaborado muchísimo a cosas que lleva el libro. Y luego está Javier García Benítez, que es un alumno mío, que ya es catedrático de instituto aquí en el Ganivet. Y este es una persona que tiene un gran afán por la historia y desde que entroncamos pues no he parado de ver cosas, de buscar cosas,
de escribir artículos, de participar en congresos. Pues la verdad que promete. Esto será el sábado 16 de marzo. En horario es por la mañana la presentación. El horario será por la mañana en torno a las 12. Y, En el Teatro Municipal Cervantes de Gójar. No sé si hay algo más que quiera añadir porque pueda despertar el interés por las publicaciones o que sirva de acicate para que la gente vaya al acto y pueda escucharle. bueno, esto, pues yo creo que sí, que sin buscar demasiado el hacer todo una cosa cultural donde no tenga uno desvío ninguno de ellos, pues tiene una cosa muy buena estos libros que hablan de la evolución, como hablamos, decíamos al principio, de la evolución cultural de los pueblos. Los pueblos están hechos de grandes latigazos, de culturas importantes, que son los que, sin darnos cuenta, el grueso de la población lo estamos siempre asimilando y lo estamos haciendo nuestro y con eso estamos contribuyendo también a que se vaya formando un pueblo con unas características determinadas. Pues dicho queda, están invitados el próximo sábado 16 de marzo a la presentación de estos dos libros patrocinados en una edición especial por el Ayuntamiento de Gójar. Muchas gracias. A ustedes las gracias por tomarse interés en difundir estas cosas que estoy seguro que las van a leer muchísimo y sobre todo después que salgan anunciadas en los periódicos lo van a buscar más de otra manera, quizás estaría más remiso y llegaría a menos sitios. De esta forma llega mucha más gente y eso siempre se agradece. Pues entonces nos sumamos en los agradecimientos a esa labor que ha hecho también Ana, tanto en animarle a la publicación como a la difusión de estas dos publicaciones, que todo esfuerzo pues merece un poquito de reconocimiento. Así que Sí, exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Claro que sí.